Vamos a tomar todas las Biblias, cada uno vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. La palabra de Dios nos muestra un momento de crisis que estaba enfrentando el pueblo de Dios en tiempos del rey Saúl. La iglesia frente a la crisis final. Nosotros hoy día también estamos enfrentando una crisis y vamos a enfrentar una crisis a diario más honda y más profunda. Ahora, ¿cómo nosotros, el pueblo de Dios, debemos enfrentar esa crisis? Para poder comprender eso, es necesario que estudiemos un poco la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer. Y allí vamos a encontrar unos vislumbres de cómo nosotros debemos enfrentar la crisis en estos tiempos finales. Los filisteos eran una fuerza poderosa que estaba invadiendo a Israel. Ellos pusieron sus ejércitos en la tierra de Judá. Ellos no tenían ningún derecho para estar en ese lugar. Esa era la tierra del pueblo de Dios. Esta era la tierra de Israel. Esta era la tierra que le pertenecía a los hijos de Dios. Lo mismo nos sucede hoy, hermanos, hoy en día. Necesitamos reconocer que esto es la verdad para que todo lo que invada nuestras vidas, problemas, dificultades físicas, espirituales, familiares, sociales, podamos enfrentarlas como las enfrentan los verdaderos hijos de Dios. Estoy hablando de esas cosas que impiden la paz en nosotros. Nos impiden amar a nuestros hermanos, nos impiden caminar en esta vida. Estas cosas no tienen derecho para estar con nosotros. La pandemia no tiene derecho para estar con nosotros, el pueblo de Dios. Los problemas, las dificultades, la muerte, todas estas cosas no tienen por qué estar en nosotros, el pueblo de Dios. Vamos a continuar leyendo la lectura y vamos a ver el versículo 4, 5, 6 y 7. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura, aproximadamente 3 metros, hermanos. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 60 kilos, hermanos. Dice, en sus piernas tenía una canillera de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Su lanza pesaba, la punta de su lanza pesaba aproximadamente 6 kilos. Si
nos expresamos modernamente, veríamos aquí a un hombre, a una circunstancia que va a traer algo muy malo para el pueblo de Dios. Vemos aquí al campeón del mal que salió a mortificar, a intimidar al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros ahora, en medio de estas crisis, nos enfrentamos frente a estos gigantes en nuestra vida, que aparentemente son invencibles. 3 metros de altura, puede con una armadura que pesa 60 kilos y su lanza pesa 6 kilos. Aparentemente son invencibles. Esos gigantes que hoy quieren destruirnos, que quieren dañarnos, que quieren mortificarnos en estos momentos de crisis, aparentemente son invencibles. Ellos nos mortifican, ellos nos asaltan y nos retan. Nosotros salimos dispuestos a pelear, pero nos derrotan vez tras vez, hasta que finalmente nos descorazonamos, y dejamos de pelear. Eso es lo que quizás puede estar sucediendo con cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, en este tiempo final. Estamos enfrentando crisis que muchas veces nos pueden llevar a la desesperación, al temor y a la angustia. Vamos a continuar con la lectura y vamos a leer a partir del versículo 8. Dice: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Imaginémonos, hermanos, cómo le sonó este reto al pueblo de Israel. Este hombre, este gigante, se para frente a ellos y básicamente les dice que ellos no valen nada, que él solo los derrotaría, que él derrotaría inclusive a cualquiera que ellos mandaran. Saúl y sus ejércitos temblaban de miedo ante este hombre. Ellos no sabían qué hacer, estaban angustiados. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de esta crisis, también nos puede estar pasando lo mismo como iglesia, hermanos? Puede ser que todo lo que estamos enfrentando en esta crisis final y que ahora ha comenzado y que seguirá en aumento, puede ser que nos desaliente, puede ser que nos haga temblar, hermanos. Esa debería ser la actitud del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que la victoria no es nuestra. Nosotros sabemos que somos débiles y que a estos gigantes en medio de esta crisis solos no podemos enfrentarlo. Y al igual que Saúl y su ejército, vamos a sentirnos débiles y a temblar de angustia si vamos solos a la batalla. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Debemos pelear? ¿Debemos derrotar a esos gigantes? Vamos a ver qué nos dice el versículo 38 de este capítulo que estamos leyendo. Dice: Saúl visitó a David con sus ropas,
puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Y el 39, ciñó David la espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí cómo Saúl quiere enfrentar la crisis por sus propios medios. Imaginémonos la sorpresa de Saúl cuando trata de vestir a David y este no es capaz con esa armadura que él le coloca. El rey se queda sorprendido al ver que este joven da un paso que no es capaz de dar con esa armadura. Pero también el rey se sorprende al ver a un joven valiente que estuvo dispuesto a enfrentar la crisis no con su poder, sino con el poder de Dios. Hoy, tú y yo, la iglesia de Dios está enfrentando crisis, estamos enfrentando momentos de dificultad, momentos que nos están llevando a los sucesos finales que van a ser tormentosos si estamos solos, que nos van a debilitar, nos van a angustiar, hermanos, si estamos solos. Necesitamos comprender que debemos tener una actitud no como la que tuvo Saúl, sino que tenemos que tener la actitud de David, un hombre débil que no confiaba en su poder, sino que confiaba en el poder de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos por lo que estamos viendo alrededor, hermanos? Están muriendo familiares nuestros por la pandemia. Estamos viendo problemas. Estamos viendo situaciones económicas malas. Estamos viendo descomposición social. Estamos viendo al enemigo aparentemente triunfar y cual gigante nos está retando y está tratando de destruirnos. Pero hermanos, yo estoy viendo a un pueblo que con el poder de Dios es invencible. Y pueden venir 1000 problemas, pueden venir 1000 gigantes. Y de la altura que sea, nosotros con Cristo somos más que vencedores. No necesitamos vestirnos con la armadura de este mundo. Solo la armadura de Cristo Jesús, solo su justicia nos puede hacer más que vencedores, hermanos. Estamos frente a una crisis y en medio de esta crisis tú y yo podemos salir airosos, tú y yo podemos ganar la batalla. Si tenemos a Cristo Jesús con nosotros, hermanos. En el texto que estamos leyendo, el gigante trató de desmoralizar al ejército de Israel. Él les había intimidado, había causado gran temor en sus corazones. Pero las cosas estaban cambiando. Cuando leemos los versículos 41 y 44, vemos que ahora fue el gigante quien fue desmoralizado. Vemos que ahora el gigante quien estaba insultando al pueblo de Dios. Después de todo, ¿cómo se atrevían a mandar a un joven a hacer el trabajo de un hombre? No solo le mandaron a un hombre, le habían mandado a un hombre con la vara de pastor y una onda, hermanos. Esto era intimidante. Hermanos, tú y yo no necesitamos fuerza de este mundo, no necesitamos las armaduras de este mundo para vencer los gigantes que nos quieren dañar en medio de esta crisis. En el medio de esta crisis final que tú y yo como iglesia vamos a enfrentar, solo necesitamos el poder de Dios, solo necesitamos la vara de Cristo en nuestras vidas, solo necesitamos la roca perfecta que nos puede dar victoria, salvación, hermanos.
Hay una cosa importante que tenemos que ver en la historia de este gigante. David le dice al filisteo, hay algunas cosas que le dice que nosotros debemos comprender. Lo primero que le dijo fue, el tiempo de hablar se acabó. No habrá ningún tipo de negociación, fue lo segundo. No me rendiré y no correré, fue lo tercero. Y tú no me puedes intimidar. Hermano, esas 4 cosas son las que nosotros como pueblo de Dios tenemos que decirle al diablo y a todos los poderes de las tinieblas, a esos gigantes que nos quieren destruir. Lo primero que les tenemos que decir es que el tiempo de hablar se acabó. Porque el que va a actuar en nuestras vidas y el que va a ser nuestro escudo seguro en medio de esta crisis es Jesucristo. No necesitamos hablar, tenemos quien nos defienda, hermanos. Lo segundo que le tenemos que decir a los poderes de las tinieblas en medio de esta crisis es: no habrá negociación. Aún hasta la muerte seremos fiel a nuestros principios, porque los principios de Dios y la ley de Dios son innegociables, hermanos. Lo tercero que le tenemos que decir al diablo y a todos los poderes de las tinieblas en medio de esta crisis es: no nos rendiremos ni correremos, porque somos hijos de Dios, y nosotros los hijos de Dios siempre vamos hacia adelante y hacia arriba, porque tenemos la fuerza y el poder de Dios que nos guía, hermanos. Y lo cuarto que le tenemos que decir a ese gigante que nos quiere destruir es que no nos puede intimidar, hermanos. Satanás no nos puede intimidar. Nosotros tenemos quien nos ayude. Jesucristo está de nuestra parte y el Señor Jesús no ha perdido ninguna batalla en medio de esta crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Tenemos un escudo protector que nos hará más que vencedores, hermanos. ¿Saben qué fue lo que sucedió en tiempos de Saúl? Lo que sucedió fue algo absolutamente magnífico. David no caminó o trató de usar una táctica en su enfrentar al gigante. David corrió hacia él. David había puesto toda su confianza en Dios. Su fe no flaqueó. Hermanos, la fe del Hijo de Dios es agresiva, es activa. Porque nosotros los hijos de Dios confiamos absolutamente en Dios y estamos seguros que con Él venceremos, hermanos. En medio de esta crisis final, vamos a tener que enfrentar momentos dolorosos. Quizás la muerte de un familiar, de un hermano, de un pastor, de un obrero. Y aparentemente esos momentos dolorosos estarán marcando una posible derrota hacia nosotros, el pueblo de Dios. Eso, entre comillas, hermanos. Y aparentemente la situación social, la situación económica, la situación familiar, aparentemente pareciera que nos está venciendo, hermanos. Pero nosotros tenemos al David más grande del universo. Tenemos a Jesucristo de parte de nosotros, hermanos. Si nos aferramos a Él, aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos de dificultad, aunque vengan hogueras a nuestra vida, nosotros con Cristo venceremos y vamos a cantar el himno de victoria.
Elena G. White nos dice en Profetas y Reyes, página 394, y algunos apartes de joyas de los testimonios les voy a leer. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Hermanos, este momento es abrumador. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro alrededor. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en la víspera de una crisis espectacular. Hay un Goliat que se está acercando. Hay un Goliat que mide muchos metros y que tiene mucho poder. Hay una crisis que necesitamos afrontar tú y yo como iglesia. Hermanos, en medio de esa crisis, a ese Goliat, a ese gigante, tú y yo lo podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Calamidades por tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. No pensemos que esto va a mejorar, hermanos. No pensemos que va a pasar esta pandemia. No, vienen momentos más crueles, vienen crisis más poderosas, hermanos, vienen gigantes más grandes que tú y yo como iglesia de Dios debemos enfrentar. Pero si la enfrentamos con Cristo, si la enfrentamos en el nombre de Jehová, vamos a vencer, hermanos. El diablo no podrá intimidarnos, porque tú y yo nacimos para ser vencedores en Cristo Jesús. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas, dice la palabra de Dios. No tenemos tiempo que perder. Tú y yo no tenemos tiempo que perder, mi hermano. Hoy tú y yo nos tenemos que decidir. Hoy tú y yo nos tenemos que quitar esa armadura que el mundo nos está brindando para protegernos de ese gigante, hermanos. Hoy tú y yo tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Cristo Jesús y vestirnos con su justicia. Venceremos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. La rápida sucesión de las señales de los tiempos anunciados proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en la que vivimos es importante y solemne. Qué privilegio vivir en esta época, hermanos. No nos angustiemos y no nos dé temor. No te dé temor, dice el himno, hermano. Porque con Cristo tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo podemos enfrentar esta crisis y salir airosos y ganar la victoria en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y el mundo y Satanás y todas las huestes del mal conocerán que nosotros, los hijos de Dios, somos invencibles y que no hay ninguna crisis que nos pueda alejar de la patria y de la meta que tenemos, que es estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Dice, ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la ley de Dios. Hay un cerco protector que si tú y yo nos allegamos a él con el poder de Cristo, vamos a ser invencibles y no habrá lanzas de 6 kilos y no habrán dardos que nos puedan destruir. La ley de Dios
es un escudo protector que nos ayuda a sobrepasar la crisis final con el poder de Jesucristo, mis hermanos. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como funestos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas en vista de la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Es importante que tengamos presente esto que nos dice la palabra de Dios. Ya comenzó la crisis final. Y esta crisis y estos movimientos finales serán rápidos. Muy pronto tú y yo vamos a estar con Cristo Jesús en el cielo. Viene nuestra redención. Estaremos con nuestro Padre por toda la eternidad. Hermanos, vistámonos con toda la panoplia celestial. Vistámonos con la armadura de Dios. Venceremos. Y muy pronto estaremos en nuestra patria y no habrá gigante que nos pueda dañar y destruir, porque en medio de estas crisis y de estos movimientos tenemos quien nos defienda. El tiempo de prueba que nos espera, en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Hermanos, los principios de Dios son innegociables, no se negocian, hermanos. Por eso, nosotros, al igual que David y al igual que los grandes héroes que enfrentaron crisis y salieron vencedores, ¿por qué fue que salieron vencedores? Porque estaban protegidos por la gracia de Dios y por sus principios, como un cerco que era un escudo seguro que los hacía invencibles. Tú y yo tenemos cómo afrontar la crisis. Jesucristo y su palabra bendita en nuestra vida serán escudos seguros que no habrá nadie, no habrá ningún demonio que nos pueda derrotar, hermanos. Dice, Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos, en este momento de crisis quizás es el momento de que tú y yo nos escondamos, hermanos, en los aposentos. Ahora que ha comenzado la crisis y que será cada día peor, es que tú y yo necesitamos esconder nuestra vida en en Dios con Cristo Jesús. Escondámonos con el Señor Jesús en nuestro Padre Celestial. Venceremos, hermanos. Es tiempo de que tú y yo depositemos toda nuestra confianza en Dios y alcanzaremos la victoria. Dice el León de Judá, tan temible para los que lo rechazan, para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles, hermanos. Tenemos un Cordero lindo que murió por nosotros en la cruz del Calvario para brindarnos su justicia y hacernos invencibles, porque Filipenses dice que con Cristo todo lo podemos, hermanos. Ese Cordero lindo que nos hace invencibles será el león para aquellos que quieren destruirnos. Será esa onda, será esa piedra que derribará a los gigantes en nuestras vidas. Porque nos ama con un amor eterno y porque quiere que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Dice, la columna de nube, que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación
para los que hayan obedecido sus mandamientos. El fuerte brazo que hiere a los rebeldes será un fuerte brazo para liberar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Qué hermosa la promesa del Señor Jesús para ti y para mí. Qué hermoso cuando el Señor nos dice que Él nos va a defender porque nos ama. Es tiempo de que tú y yo depositemos toda nuestra vida a Él. Que empecemos con el poder de Dios a vivir unos principios que son innegociables para que podamos ser fortalecidos, seamos defendidos y para que podamos vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Podemos estar frente a muchos gigantes, problemas que aparentemente son invencibles, enfermedades, personas, circunstancias, vicios o cualquier otra cosa. Pero tenemos que estar tú y yo listos para pelear en medio de esta crisis. Se nos ha garantizado la victoria. Todo lo que tenemos que hacer es tomarla. Tenemos que movernos en oposición a los gigantes, no importa lo grandes que sean. Tenemos que confiar que Dios los derribará y que nos moveremos a través de cualquier situación a un lugar de victoria, hermanos. La palabra de Dios hoy nos da la esperanza. Tú y yo con Cristo somos más que vencedores. Vendrán gigantes, vendrán crisis, enfrentaremos estas crisis finales con el poder de Jesucristo y con ese poder seremos más que vencedores, porque la victoria es nuestra. Tú y yo estamos destinados para estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. La decisión es tuya, la decisión es mía. Es tiempo de que abramos el corazón a Cristo. Es tiempo de que nos decidamos por Él. Y al igual que David, débiles, jóvenes, pequeños, nosotros pensar que con el poder de Cristo venceremos. Es tiempo de que nuestra debilidad la unamos al poder de Cristo y así vamos a vencer. La palabra de Dios es clara y nos está hablando. Podemos enfrentar la crisis, podemos ser vencedores. Recuerden, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios los bendiga, mis hermanos.